tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. En esta ocasión tenemos una interesante charla con la maestra Pilar Pacheco Zamudio, investigadora, historiadora y archivista poblana. Gracias, Pilar, por acompañarnos. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Dinos, para empezar esta charla, ¿qué es lo que guardan los archivos? ¿La memoria de los pueblos? Mira, no necesariamente. En los archivos se guardan los testimonios, se guardan los vestigios informativos, documentales de las personas, de las instituciones que les dieron origen. Y la memoria de los pueblos es una construcción. Es la construcción de los investigadores, de los historiadores, que van a los archivos en donde se encuentran los insumos, donde se encuentran todos los materiales para poder hacer la investigación y la construcción de la memoria histórica. ¿Y cuál es el archivo más antiguo en nuestro país y qué es lo que guarda? Mira, podríamos pensar que los archivos como instituciones nacen hasta el México independiente como instituciones como tal. Sin embargo, las instituciones virreinales que tuvimos en México guardaban, por ejemplo, los municipios, estamos pensando en la Real Audiencia, en todas esas grandes instituciones que existían para la administración, ya estaban como tal. El conservar la documentación, el conservar los vestigios y el día a día de la administración es una práctica que trajeron los españoles. Los españoles ya desde la Edad Media tenían la práctica de ir guardando, de ir documentando todas aquellas acciones cotidianas. Cuando llegan aquí, fue necesario legitimar todas las acciones, tanto de la Iglesia como de las instituciones civiles. Entonces, la Iglesia y las instituciones civiles, cada una fue conservando en sus propios edificios de la administración, fueron conservando sus archivos como parte de la vida cotidiana para darle seguimiento a las actividades. Ya como institución archivística, fue el Archivo General de la Nación con el México independiente. Nace una nación y como todo ser que nace, va necesitando todo aquello que le dé legitimidad, que le dé identidad. Y por esa razón se van creando instituciones que tienen por objeto o que tienen como objetivo conservar la documentación que se estaba heredando del pasado. En este caso, el Archivo Nacional, que nace con Lucas Alamán, lo que pretende es recuperar toda aquella documentación que se había ido acumulando en las instituciones civiles más grandes y más importantes que habían nacido desde la llegada de los españoles. Es difícil decir cuál puede ser el archivo más antiguo, porque las iglesias, las parroquias conservan documentación muy antigua desde sus orígenes y la iglesia católica ha sido muy, muy cuidadosa en conservar, en preservar, en organizar su documentación. Pero como institución creada ex profeso como resguardo de documentación, podríamos decir que es el Archivo General de la Nación, que tiene documentos que incluso en sus bóvedas, desde el momento del primer contacto de españoles e indígenas, desde el momento del contacto de los dos mundos. Para tener acceso a estos ricos acervos se requiere sin duda un amplio proceso de conservación, organización, custodia. Pero ¿cuáles son los criterios para determinar que un documento es susceptible de conservarse de por vida? Qué gran pregunta estás haciendo, Moni. Pues mira, para poder tener acceso, el investigador, para poder llegar a una sala de consulta de un archivo, detrás ya hubo mucha gente, detrás ya hubo mucho trabajo, detrás ya hubo un proceso de control, de gestión, de preservación documental. Te puedo decir incluso
que hay documentos que por su antigüedad o por su estado de conservación física, estoy hablando del documento en soporte papel, ya no debiera tener contacto con la gente. Entonces, lo que se hace en estos casos es cambiar de soporte o digitalizarlos para que el investigador pueda tener acceso, pueda consultarlos de manera electrónica. La Ley General de Archivos dice que los archivos históricos son fuente de acceso público. Entonces, cada archivo, ya sea parroquia, ya sea civil, ya sea privado, pero ahorita, en este caso, hablando de los archivos que nacieron de instituciones públicas, que nacen, que se forman, que se alimentan de instituciones públicas, deben de crear mecanismos para poder poner en la mesa del investigador el documento. Pero antes ha habido procesos archivísticos, metodológicos, altamente especializados para que el documento pueda ponerse a la consulta del investigador. Y te estoy hablando desde rescate, porque muchas veces la documentación, algunas instituciones no han sido muy cuidadosas y los van almacenando en bodegas. Entonces, ¿de qué sirve tener esos documentos almacenados en bodegas, en sótanos, en cárceles? Te puedo decir, es muy frecuente en México, que lo que hace falta es sacarlos de ahí, limpiarlos, organizarlos. Hay que hacer una historia institucional porque hay dos principios básicos en la archivística, el principio de orden original y el principio de procedencia. Uno tiene que conocer, tiene que hacer la historia institucional, tiene que conocer a qué se dedicaba esa institución que generó el documento para poder reconstruir, llamémosle así, la funcionalidad de la institución o de la persona que le dio origen para poder reconstruir la vida de aquella institución del siglo XVI o del siglo XXI, dependiendo de lo que se trate. Además de que toda la protección que debe de haber no solo en la manipulación y en la seguridad del documento una vez que sale de su caja o de su almacén especial para que llegue a la consulta. El proceso de consulta y acceso de los archivos requiere gente profesional y requiere mucho tiempo. Sabemos que en México, como en todo el mundo, hay un amplio proceso de digitalización de los acervos antiguos y de toda clase de archivos. Las nuevas tecnologías podrán evitar que estos archivos, estos fondos, algunos de ellos muy antiguos, estén a disposición de la gente de manera más sencilla y no solamente se reserven para el trabajo de los académicos o de los investigadores. ¿Cuál es la perspectiva que hay al respecto? Pues mira, el tema de la digitalización primero tenemos que ver a la digitalización como una práctica altamente profesional también que tiene dos objetivos. Un objetivo puede ser el de la preservación, como lo que estaba comentando hace unos momentos, que muchas veces algunos documentos, fondos documentales, por su antigüedad o por el estado de conservación tan delicado, deben digitalizarse para que el investigador lo pueda tener en pantalla. Pero también es cierto que la digitalización es una práctica que se utiliza para difusión. En todo el mundo, archivos históricos suben documentos, crean páginas para que la gente sepa qué es lo que tienen resguardado. Efectivamente, se está invirtiendo en todo el mundo y ya más que nada en los archivos públicos, en los archivos históricos, se está empezando a invertir en lo que técnicamente le llamamos en cambiar de soporte a esa documentación histórica. Y cuando digo altamente especializado, ¿a qué me refiero? Me refiero a que no cualquier escáner, no cualquier máquina puede o debe ser utilizada. ¿Por qué? Porque la luz intensa, las unidades luxes que se utilizan para reproducir el documento también le causa daño. Entonces, ¿cómo manipularlo? Si se trata de un libro, si se trata de una hoja, o sea,
toda la parte de la manipulación del documento para digitalizarse requiere mucho cuidado y el tipo de máquina. Pero no solamente está eso, sino también ya existen desde hace ya varios años software que van vinculados a la máquina que toma la imagen, llamémosle así, con el software que nos permite conservar, que nos permite recuperar el metadato del documento y a partir de ahí, sobre todo cuando se está haciendo digitalización para efectos de consulta, debemos brindarle al investigador desde los archivos históricos toda la información precisa para que el investigador pueda citar la página, el libro, el fondo, la sección, la serie, todo aquello que le permita tener la secuencia, la serie, mantener la serie documental para que el investigador pueda citarlo de manera confiable. Ahora, no hablemos ya del documento que nace digital, porque ahorita estamos hablando del documento que era papel y lo convertimos a digital. Pero el documento que nace digital desde fines del siglo XX, siglo XXI y sobre todo este año con la situación que estamos viviendo, el documento que nace electrónico también algún día deberá convertirse en histórico. Entonces, el tema de la preservación del documento digital es toda una rama de especialidad dentro del rubro de las tecnologías de la información y ya han salido, hay normas ISO, hay normatividad mexicana, en México prevé ya todo este tipo de temas con el documento que se convierte a digital, tanto como el documento que nace digital. Es realmente, estamos hablando de una época de la obligatoriedad de la interdisciplinariedad. Hace algunos años, hace 30 años, archivistas, historiadores e informáticos como que jalábamos para esquinas distintas. Hoy día no. Hoy día, afortunadamente, el vínculo, la necesidad de la interdisciplinariedad está muy, muy presente y eso es lo que está permitiendo un mayor desarrollo, un mayor cuidado en el manejo del documento papel que se convierte a digital como aquel que nace digital. Evidentemente, todo el trabajo en torno a los archivos debe ser no solo apasionante, sino muy especializado. Y desde ya te quisiera invitar a futuras charlas para abordar con mayor detalle este aspecto de la digitalización y la necesidad de tener recursos humanos altamente capacitados para llevarlo a cabo, y también de la conservación de los documentos, que es en sí mismo un tema dentro del mundo de la archivística. Pero antes de despedirnos en esta ocasión, te quiero preguntar, ¿por qué muchos de los archivos, sobre todo los fondos antiguos, se resguardan a menudo en inmuebles que son en sí mismos joyas históricas y arquitectónicas? Mira, yo creo que esto nació con una idea de que un documento o un fondo documental antiguo, histórico, tendría que estar en un edificio antiguo e histórico. Muchas veces, y pienso, por ejemplo, en la Iglesia Católica o en México, pienso en el archivo de ferrocarriles, que están en el edificio histórico, en sus edificios históricos, porque nunca han salido de ahí. Entonces, nacieron en la institución ha cuidado sus edificios y ahí se quedan los archivos. Pasó con el Archivo General de la Nación, cuando quedó libre el Lecumberri en los años 70, con esta reforma penitenciaria, quedan libres los grandes edificios penales, y la doctora Alejandra Moreno Toscano logra que se le done al Archivo General de la Nación, en fin. Tiene una idea, digamos que desde el punto de vista histórico, interesante, pero muchas veces no es lo indicado. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que el papel es materia orgánica, es materia viva, y que él, obviamente, por ser materia orgánica, reacciona al clima, reacciona al frío, reacciona al calor, a la humedad o a la falta de ella, o a la manipulación, en fin. Entonces, a veces
Los edificios históricos requieren que se les adapten las ventanas, que se les adapten los muros, que se les adapten los pisos, que se ponga en algunos casos, pensemos en las zonas de climas extremos, que se tenga que poner algún clima artificial. Entonces, ¿para qué? Porque muchas veces las condiciones físicas del edificio histórico no son lo óptimo para la preservación del documento papel. Entonces, sí, es una práctica y ha pasado en todo el mundo. Y tenemos, pienso por ejemplo en los edificios históricos franceses, pienso en el castillo de Fontainebleau, que es un castillo que está a las afueras de París. Y entonces, la parte del castillo fue utilizada como oficina, pero no era adecuada para la preservación del papel. Y entonces hicieron una enorme construcción hacia abajo. Entonces hay varios niveles en el piso que fueron construidas como depósito documental. Muchas veces, y eso se tiene comprobado, que sale a veces más caro adaptar un edificio histórico para preservación de un archivo en soporte papel que construir uno que ya tenga las condiciones específicas para la preservación del papel. Construir edificios de archivo es una especialidad que existe en el mundo. Ya en todas partes, ya existen arquitectos que están especializados, así como no es lo mismo hacer una casa que hacer un edificio de oficinas o hacer una escuela o hacer un hospital, pues tampoco es lo mismo construir un edificio para archivos. Sí, es una práctica común, porque además es algo muy, muy atractivo llegar a hacer investigación a un edificio histórico, pero la inversión que se tiene que hacer para adaptar el edificio histórico a la consulta, a las oficinas, al proceso técnico y a la preservación del documento papel suele ser una inversión bastante costosa. Cuando hay el compromiso institucional es maravilloso, pero a veces no salen bien ese tipo de prácticas. Maestra Pilar Pacheco Zamudio, cada una de tus respuestas da pie a nuevas preguntas, así que como mencioné antes, estamos emplazados a volvernos a encontrar. Encantada, Moni, es un gusto y además me encanta y los felicito por este gran proyecto, porque a veces las personas piensan poco en los archivos o piensan que los archivos es para lo viejo o lo que nos sirve. Y es todo lo contrario, es ahí donde están los insumos, los materiales para construir nuestra identidad y también para poder manejar el día a día en nuestra vida cotidiana, personal y laboral. Muchas gracias. Claro que sí, el rescate y el conocimiento de la memoria siempre será importante. Gracias. Fundamental. Hasta luego. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.